Otro ejemplo que se usa también como estructura cristalina iónica es la fluorita, calcio flúor 2, fluoruro de calcio. Vamos a ver mejor esta imagen, ¿sí? Esta imagen es más clara. Y acá tienen también una celda cúbica centrada en las caras, como vimos antes, y en el interior también 4 átomos, ¿sí?, de flúor. Los que están en los vértices y en el centro de cara son el calcio. Y en este caso, los átomos de flúor están coordinados de manera tetraédrica con el calcio, o sea, tienen más cerca a 4 átomos de calcio, coordinación tetraédrica. Entonces, si ahora contamos nuevamente, tenemos en los vértices acá medio átomo, ¿sí? Un octavo, un octavo, un octavo, medio átomo acá es 1, más tenemos en los centros de cara, ¿sí?, los 4 átomos en total, porque los centros de cara son 6, pero en realidad están compartidos con la celda de al lado, entonces tenemos 3. Vuelvo a repetir, medio átomo acá arriba, medio átomo acá abajo es 1, más los 3 átomos que corresponden al centro de cara. Eso hace un total de 4 átomos de calcio. Y si contamos los átomos de flúor que hay en el interior, son en total 8. Entonces, 8 átomos de flúor por 4 de calcio equivale entonces a la composición química de fluorita, que es calcio flúor 2. Otra estructura también bastante típica es la de cloruro de cesio, que es una primitiva centrada con el cesio en el centro y los cloros en los vértices. Por último, vamos a ver dentro de las estructuras iónicas el ejemplo de la perovskita, que es un óxido de titanio y calcio. Veamos en la imagen de la derecha primero. En el centro tenemos al calcio. El calcio está en coordinación cubo-octaédrica con oxígeno. ¿Qué significa eso? Como se desprende del dibujo, el calcio tiene, ¿sí?, un radio iónico muy parecido al oxígeno. Por lo tanto, en la primera regla de Pauling se cumple que la relación es casi 1, con lo cual el número de coordinación es 12, o sea que el calcio está rodeado por 12 oxígenos, que son estos que están acá en el medio de las aristas, ¿sí? Son 12, si los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para adelante 11 y 12. Entonces, tenemos acá un ejemplo de coordinación número 12, cuyo empaquetamiento es cubo-octaedro, coordinación cubo-octaédrica. El titanio, que se encuentra en los vértices, no sé si se aprecia muy bien, vamos a la imagen de la izquierda para verlo mejor. Acá en líneas punteadas tienen la celda cúbica, o sea, la repetición de la periodicidad de manera cúbica, celda elemental. En los vértices tenemos entonces el titanio. Fíjense que el titanio se encuentra no ya en la misma coordinación que el calcio, sino que tiene su propia coordinación. La coordinación del titanio son 6 oxígenos, o sea que se encuentra en coordinación octaédrica. 1, 2, 3, 4, 5 y el de atrás que no se ve 6. ¿Por qué es esto? Porque el diámetro, el radio del titanio es de una relación distinta con el oxígeno que el calcio. Es una relación mucho más pequeña. Entonces, tenemos, si ustedes se fijan, estos octaedros serían el motivo de repetición. ¿Se acuerdan que hablamos de que el punto reticular está representando un motivo? Bueno, todo el motivo son estos octaedros que se van repitiendo la misma distancia en una dirección y otras
por eso es cúbica la celda. Acá se ven en esta imagen mucho mejor. Bien, ahora vamos a pasar a las estructuras con uniones covalentes. Hay dos ejemplos que son muy característicos de uniones covalentes puras. Una es el cuarzo, el mineral más común en la naturaleza, ya que el silicio y el oxígeno son muy abundantes en la naturaleza. Acá tenemos la forma en la que se empaqueta. El silicio en el medio y los oxígenos formando un tetraedro. La coordinación, el número de coordinación es 4. Ahora, en este caso, ¿sí? Esto es la representación según la forma de Lewis, no están dibujados los electrones, pero de alguna manera nos está diciendo que a cada oxígeno acá le queda un electrón, ¿sí? Una carga negativa. O sea que este radical, silicio oxígeno 4, con 4 cargas negativas, es lo que luego se va a unir con otros cationes para formar los silicatos. Es la unidad básica. ¿Qué pasa en el cuarzo? En el cuarzo, este oxígeno se une con otro silicio, cada uno de ellos, y a su vez ese silicio con otros 3 oxígenos, formando una red tridimensional que es más o menos algo así. Tenemos el silicio en el medio y los oxígenos alrededor. En realidad es al revés, ¿no es cierto? Es más chico, pero está de alguna manera sobresaltado para que se vea cómo se van uniendo, ¿sí? Los oxígenos y los silicios. Bueno, yendo a la estructura entonces de grafito y de diamante, este es el otro ejemplo de dos minerales que tienen uniones covalentes. El diamante es covalente puro, o sea, todos los átomos tienen uniones covalentes. ¿Por qué? Porque todos los átomos son del mismo elemento, carbono. En cambio, el grafito tiene una característica. Fíjense, el grafito tiene uniones covalentes acá entre los átomos de carbono, ¿sí? Pero tiene una disposición en capas y entre capa y capa las uniones son mucho más débiles. Por eso tienen, si ustedes se acuerdan, lo que se denomina muy buen clivaje. En cambio, el diamante tiene una estructura cúbica muy empaquetada, tiene una coordinación cuboctaédrica muy empaquetada y por lo tanto es un mineral duro y también al mismo tiempo muy frágil. Vemos otro ejemplo donde hay una combinación de uniones, las arcillas. Las arcillas tienen, en este caso, son coordinaciones tetraédricas, el silicio con los 4 oxígenos alrededor, ¿se acuerdan como vimos aquí? ¿Sí? El silicio con los 4 oxígenos alrededor, que se van a unir con otros oxígenos, con otros tetraedros de silicio, pero algunos se van a unir con octaedros en donde en el centro hay un aluminio. Y después los otros 6 vértices del octaedro son oxígenos y oxidrilos. Y así sucesivamente después con capas de tetraedro. Esto lo vamos a ver en detalle. Yo lo que quiero marcar es que acá hay uniones covalentes, ¿sí? Oxígeno, hay uniones covalentes, pero entre capa y capa de arcilla, porque esta es toda una capa que después se une con otra capa hacia arriba, otra capa hacia abajo. Entre capa y capa las uniones son débiles. En el universo de minerales, ¿qué tipo de enlaces atómicos predominan? Y el enlace que predomina es el iónico. Obviamente hay también enlaces covalentes y enlaces metálicos como otros enlaces más débiles. Estos son los más comunes. Pero el iónico tiene bastante predominancia. Y como vimos también, hay minerales donde los enlaces son de distinto tipo. No quiere decir que un mineral va a tener todos los átomos enlazados de manera iónica, o todos covalentes, o todos metálicos. Puede haber combinaciones. Los ejemplos de enlace iónico, nosotros vamos a ver después en sistemática que los minerales se dividen en clases.
en función de la composición química del grupo aniónico. Ahí tenemos los óxidos, los silicatos, los carbonatos, ustedes deben recordar seguramente de geología general. Y los haluros son justamente el ejemplo de uniones totalmente iónicas, algunos óxidos, como prácticamente iónicas, silicatos con mucha combinación iónico-covalente. Un ejemplo covalente, lo acabamos de ver antes, típico es el diamante, y los sulfuros y sulfosales están entre metálicos y covalentes. Desde ya, los elementos nativos metálicos están acá en este extremo, ¿no es cierto? Pero ahí es donde se ubican en general los minerales en cuanto a los enlaces de sus átomos. Empecemos viendo el enlace iónico. El enlace iónico, como ustedes saben, consiste en que un metal cede un electrón, quedando como un catión, y el no metal acepta un electrón, formando un anión. Entonces hay una especie de polaridad. Hay uno más electronegativo que el otro, entonces uno acepta un electrón y el otro lo cede. Ese es el enlace iónico, la manera en que se unen los átomos. Y justamente está formado por un metal y un no metal. Dos átomos con electronegatividades distintas. Este tipo de enlace en los minerales no forma moléculas independientes, separadas, sino que es un agregado de iones, aniones y cationes, que están en un edificio cristalino que tiene su determinada estructura. Pero no se pueden distinguir moléculas independientes. Eso lo vimos, si ustedes se acuerdan, cuando vimos estructura cristalina y vimos la diferencia entre el mundo inorgánico y el mundo orgánico. Los componentes orgánicos sí forman moléculas aisladas. ¿Cuáles son las características de esos minerales que tienen preponderantemente enlace iónico? Primero, son sólidos a temperatura ambiente. Eso hay que tener en cuenta. Después tienen puntos de fusión y de ebullición muy altos. ¿Conducen la electricidad? Sí, pero ¿cuándo? Cuando son electrolitos, cuando están en solución. Si no, no conducen la electricidad. Y son solubles en solventes polares como el agua. Y otra característica muy importante, son frágiles, se rompen con facilidad, son muy tenaces, son duros, pero frágiles al mismo tiempo. Esas son las características de los compuestos iónicos. Veamos ahora los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes, a diferencia del iónico, se basan en que se comparten los electrones. Ningún átomo cede ni ningún átomo recibe, sino que los comparten. Digamos que estarían prácticamente a la misma distancia los electrones de ambos átomos. Y acá están formados estos enlaces por no metales. Son entre no metales, dos o más, o uno solo, un solo tipo de átomo. Y las uniones pueden ser sencillas, dobles o triples, dependiendo de la capa, la última orbital, la cantidad de electrones que hay. Pero pueden ser simples, dobles o triples. Y acá una característica importante, diferencia con el iónico, es que los compuestos covalentes pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso a temperatura ambiente. Y son enlaces que pueden estar, es un enlace que puede estar en los minerales, puede estar también en líquidos y en gases. Vamos a ver cuáles son las características de las sustancias sólidas, o sea, en el estado cristalino, cuando tienen uniones covalentes. Prácticamente todas covalentes, ejemplo diamante o ejemplo grafito. Son en principio sustancias formadas por un número indefinido de átomos unidos, sobre todo cuando estamos hablando de un solo átomo como el diamante. No conducen la corriente eléctrica, ni siquiera disueltos, no. Pero ¿qué pasa? Son insolubles en solventes polares. Pueden ser solubles con ciertos solventes no polares.
pero son insolubles en solventes polares. Tienen también altos puntos de fusión y ebullición y son extremadamente duros, son muy muy duros. Esa compartición de electrones entre átomos hace que tengan esa dureza.